mucha alegría saludamos a todos los auditores y continuamos con el devocional del día de hoy. La serie que estamos viendo lleva por título La luz, la comunión y la sangre de Jesús. El verso de oración hoy lo encontramos en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Los invitamos a leer y disfrutar este versículo en el Espíritu. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Señor Jesús, este es el mensaje, sí, este es el mensaje. Oramos junto a los hermanos. Este es el mensaje del día de hoy que hemos oído, el que hemos oído con los oídos espirituales. Y también lo anunciamos como Juan. Dios es luz. Gracias, Padre Celestial, porque usted es luz. Y no hay, ni jamás habrá, ninguna tiniebla en usted. Alabado sea su nombre. Hoy presentamos Dios es luz, Dios es amor. Queridos hermanos, a partir del versículo 5 de Primera de Juan, podemos ver algo que se torna práctico. En el versículo 5 dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y también lo anunciamos, que Dios es luz y no hay en Él ninguna tiniebla. Aquí Juan tiene un mensaje para pasarnos a todos nosotros, a usted y a mí. ¿Cuál es ese mensaje? Pues que Dios es luz. Pero, ¿cómo recibió este mensaje? ¿Cómo fue que Juan pudo recibir estas palabras? Para responder esta pregunta, veamos el Evangelio de Juan, capítulo 1, del 1 al verso 5, que dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Hermanos, saben que el verbo es la palabra, ¿verdad? Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí se refiere al Señor, que es la palabra de Dios. Verso 4. Esto que dice aquí es muy importante. En Él estaba la vida, es decir, estaba en las palabras que el Señor hablaba. En Él, sí, en Él estaba la vida. Estaba en las palabras que el Señor hablaba. Está en las palabras que nosotros hoy podemos leer y hablar. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella, no prevalecieron contra la luz, contra la luz. Entonces podemos ver aquí que Juan está viendo con sus ojos, él está oyendo y contemplando, palpando esas palabras de vida. Con esta palabra de vida, esta palabra que se manifestó, Juan ganó la revelación de que Dios es luz. Espero que los hermanos puedan comprender que Juan no está pasando para nosotros una doctrina. No nos está transmitiendo solo una enseñanza, sino que nos está transmitiendo algo práctico. Y eso es lo que también está escrito en Primera de Juan, en los versos 1 y verso 2, que hemos visto desde la semana pasada. Yo creo que ya no sabemos de memoria estos versos.
lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, dijo Juan, y testificamos y os anunciamos la vida eterna. Antes estábamos destinados a perecer para siempre, pero ahora Juan anunció la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¡Wow! ¿No le parece que esto es maravilloso? Entonces Juan quiere transmitirnos a todos nosotros todo lo que él vio, lo que oyó y también palpó, tocante al verbo de vida. Y además dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Queridos hermanos, Juan tiene el encargo de que nosotros sepamos esto. Eso significa que es algo que nosotros necesitamos saber. Y no solo lo necesitamos saber, sino que también necesitamos experimentar. Y eso es de que Dios es luz y no hay oscuridad alguna en él. Ustedes saben que en los escritos de Juan hay tres grandes afirmaciones. Las primeras afirmaciones que tenemos aquí mientras hablamos son afirmaciones sobre lo que Dios es. ¿Qué es Dios? Pues Dios es luz. Esto lo tenemos en Primera de Juan, capítulo 1, verso 5. ¿No es cierto? Ahí leemos que Dios es luz. También en los escritos de Juan aquí, en la Primera de Juan, se nos dice que Dios es amor. Me encanta esto. Y en Primera de Juan, capítulo 4, verso 16, se expresa mejor. Y conocemos y creemos en el amor que Dios tiene por nosotros. Dios es amor, y el que permanece en el amor, permanece en Dios, y Dios permanece en él. Este verso es maravilloso. Es hermoso este versículo. Aquí vemos que fue exactamente que al contactar esta palabra de vida, Juan tuvo esta experiencia. Él tuvo esta revelación. ¿Por qué? Porque Primera de Juan nos dice claramente algo a lo que debemos prestar atención. Queremos que los hermanos sepan que esto está aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. ¿Qué dice? Pues dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Ahora veamos el verso 18. Ninguno jamás vio a Dios. El Dios unigénito, que está en el seno del Padre, es quien lo reveló. Entonces, queridos hermanos, aquí está hablando del Señor Jesús, que es Dios unigénito, que está en el seno del Padre. Es Él el que revela todo. Y es eso lo que aquí podemos ver en sus escritos, porque convivió Juan con el Señor. Él tuvo experiencias con Él, y él vio que el Señor, como hijo, Él manifestó al Padre. Y es por eso que Él puede hablar. Juan puede hablar. Por eso Él puede decir, Dios es luz. Eso le fue revelado a Juan. El Hijo de Dios se lo reveló. El Señor habló, el Padre le reveló, y Juan vio que Dios es luz, y no hay en él ninguna tiniebla.
Y Juan pudo decir también que Dios es amor. Aleluya. Amados hermanos, queridas hermanas, ahora somos nosotros los que tenemos que experimentar lo que Dios es en nuestro vivir. Tenemos que orar y clamar que el Señor también nos revele, que el Padre nos revele, que Él no solo es luz, también Él es amor. Que Dios nos ilumine con su luz maravillosa, porque Dios es luz y no hay en Él ninguna tiniebla, ninguna duda, ninguna oscuridad. Que podamos experimentar, que todos experimentemos también que Dios es amor. Existe el amor, Dios es amor. No como el amor nuestro, no como el amor que nos prometemos, aún en el matrimonio. Damos votos de amar para siempre, pero en la realidad ese para siempre no es tan real. Pero Dios sí tiene este amor real, porque Dios es real, Dios es amor. Por eso es que necesitamos acercarnos, como Juan, acercarnos a Dios todos los días, para experimentar, queridos hermanos, todo lo que Dios es. Hasta aquí llegamos hoy. Mañana veremos la tercera y más importante declaración de Dios en Primera de Juan. Que todos tengan un día lleno de alegría y también lleno de felicidad en la presencia de nuestro amado Dios. Amén. Al amanecer, te deseo